En el año 2016, Zacatecas se sentía suspendida en algo que no lograba explicar, como si las horas avanzaran sin tocar realmente las paredes de cantera. Las campanas marcaban el ritmo del día con una precisión casi solemne, y el olor a piedra húmeda en las mañanas se mezclaba con el incienso que quedaba impregnado desde la misa anterior. Me llamo Getulio. Mi vida giraba alrededor de la Catedral Basílica de Zacatecas, donde llevaba más de 10 años trabajando como sacristán. Todo en mi rutina tenía un orden claro, casi automático, y eso me daba una tranquilidad difícil de describir. Las primeras horas del día siempre eran las más importantes para mí. Llegaba antes de que saliera el sol, abría las puertas laterales, revisaba los manteles del altar y encendía las velas con cuidado, una por una, procurando que ninguna quedara torcida. Había algo reconfortante en esos gestos repetidos. Por las tardes, el ambiente cambiaba. Los turistas entraban hablando bajo, mirando hacia arriba más que hacia el altar, mientras algunos fieles mayores se sentaban a rezar el rosario con una constancia que parecía no alterarse jamás. Al caer la tarde, cuando el flujo de gente disminuía, la catedral adoptaba un silencio distinto, más profundo. No era ausencia de sonido, sino una especie de pausa prolongada. Me tocaba entonces limpiar los pasillos laterales, acomodar los reclinatorios y revisar que todo quedara en orden antes de cerrar. Durante años, ese momento fue predecible, casi mecánico, y nunca me dio motivos para inquietarme. Fue en una de esas tardes cuando empecé a notar algo fuera de lo normal. Mientras barría cerca de uno de los pasillos menos transitados, percibí un sonido leve que venía de un confesionario antiguo, de esos que casi ya no se usan. No le di importancia al principio. Pensé que sería la madera ajustándose, o tal vez el viento colándose por alguna rendija. Incluso consideré la posibilidad de que alguien se hubiera metido ahí para rezar en privado. En los días siguientes, el mismo sonido volvió a repetirse. No era constante, pero aparecía con la suficiente frecuencia como para que dejara de parecer casual. Comencé a distinguir algo más que simples ruidos. Había una cadencia irregular, como si varias voces intentaran decir algo al mismo tiempo. Ninguna frase era clara, pero el tono no se parecía al de una conversación común. Aún así, traté de convencerme de que estaba interpretando mal lo que escuchaba. Cada vez que me acercaba directamente al confesionario, el sonido desaparecía por completo. Esa reacción me llamó la atención más de lo que quisiera admitir. A cierta distancia, los murmullos regresaban, débiles pero presentes. La diferencia entre esos dos estados, ruido y silencio, no encajaba con ninguna explicación lógica que yo conociera. Empecé a sentir una incomodidad difícil de ignorar, como si algo dependiera de mi ubicación dentro del lugar. Decidí entonces observar con más cuidado. Dejaba de trabajar por momentos y me quedaba quieto, mirando hacia el confesionario desde el otro extremo del pasillo. Esperaba ver alguna señal de movimiento, una sombra, cualquier cosa que justificara los sonidos. No vi a nadie entrar ni salir en ningún momento. Aún así, los murmullos seguían apareciendo, cada vez con mayor claridad, como si estuvieran ahí desde antes y yo apenas comenzara a notarlos. Esa sensación fue lo que realmente me inquietó. No se trataba solo de escuchar algo extraño, sino de darme cuenta de que ese algo parecía responder a mi presencia sin mostrarse nunca. Con el paso de los días, empecé a quedarme más tiempo del necesario en esa zona,
observando, esperando entender. No encontré explicación alguna, pero sí la certeza de que lo que ocurría en ese confesionario no seguía las reglas normales del lugar. Los días siguientes dejaron de parecerse entre sí. Lo que antes eran murmullos dispersos empezó a tomar un peso distinto, como si detrás de cada sonido hubiera una intención. Ya no los percibía como simples voces. Había algo en ellos que transmitía sufrimiento. Algunas parecían arrastrarse, otras se quebraban a la mitad. Y varias se superponían en un mismo instante, formando un ruido difícil de soportar por más de unos segundos. Durante mis labores, el ambiente cerca del confesionario se volvió más denso. No era una sensación imaginada. El aire parecía más pesado, como si respirar ahí exigiera un esfuerzo adicional. En más de una ocasión, me detuve sin darme cuenta, solo para tomar aire y continuar, intentando no prestar atención a lo que escuchaba. Aún así, cada sonido se quedaba en la cabeza más tiempo del que debería. Mis recorridos cambiaron sin que lo planeara. Empecé a evitar ese pasillo cuando estaba solo, buscando cualquier excusa para dejar esa zona para el final o pasar acompañado. Sin embargo, había algo que me hacía volver. Incluso fuera de la catedral, al llegar a mi casa, el pensamiento regresaba sin motivo claro. Me sorprendía recordando los sonidos con demasiado detalle, como si mi mente los repitiera sin permiso. En un intento por encontrar una explicación, busqué a uno de los sacerdotes más antiguos del lugar. No planteé todo con claridad, pero dejé entrever que algo no estaba bien con uno de los confesionarios. La respuesta que recibí no fue directa, más bien me dio a entender que ciertos objetos dentro de la iglesia cargaban con historias acumuladas y que no todas debían removerse. Esa forma de responder, lejos de tranquilizarme, me dejó con más dudas de las que ya tenía. A partir de ese momento, comencé a fijarme en detalles que antes pasaban desapercibidos. La madera del confesionario tenía un tono más oscuro que el resto, como si hubiera absorbido algo con el paso del tiempo. No encontré humedad al tocarla, pero la apariencia no coincidía con el resto del mobiliario. También noté marcas finas cerca de la cortina, líneas superficiales que no recordaba haber visto antes y que parecían haber sido hechas de forma irregular. La relación entre mi presencia y los sonidos se volvió más evidente. Cada vez que me acercaba, los murmullos aumentaban en intensidad, como si reaccionaran a mis pasos. No era un cambio gradual, era inmediato. Esa respuesta me hizo sentir observado de una manera difícil de explicar, aunque no hubiera nada visible frente a mí. Dejé de pensar en ello como un fenómeno externo y empecé a sentirme involucrado de alguna forma. Una noche, mientras limpiaba la nave principal, el ruido alcanzó un punto distinto. Entre todas las voces, una sobresalió con claridad. No fue una interpretación ni un intento de entender lo que escuchaba. La frase llegó completa, sin fragmentos. Tenía un tono grave, cargado de algo que no sabría describir con precisión, pero que se sentía como desesperación contenida. Ese momento cambió por completo mi percepción de lo que estaba ocurriendo. Lo que hasta entonces había tratado de explicar como algo confuso empezó a tomar un sentido más concreto, y eso fue lo que realmente me inquietó. Por primera vez, no sentí solo incomodidad o curiosidad, sino un miedo claro, ligado a la idea de que esas voces no eran ruidos sin forma, sino algo que intentaba decir exactamente lo que yo acababa de entender. Esa noche tomé una decisión que no sentí como valentía, sino como una necesidad incómoda
de detener lo que ya no podía ignorar. La Catedral Basílica de Zacatecas había quedado completamente vacía, sin turistas, sin rezos, sin el murmullo habitual que siempre llenaba los espacios. El silencio era distinto, más cerrado, como si las paredes retuvieran cualquier sonido. Avancé por la nave principal, escuchando mis propios pasos rebotar contra la piedra. Cada eco parecía regresar con un ligero retraso, lo suficiente para generar una sensación extraña, como si alguien más caminara detrás de mí. No volteé. Sabía hacia dónde tenía que ir, y detenerme en ese punto habría sido peor. Al acercarme al pasillo lateral, los sonidos ya estaban ahí. No aparecieron poco a poco como antes. Estaban presentes desde el primer momento, más intensos, más densos, formando una mezcla de voces que ya no se podían separar unas de otras. No intenté entenderlas. Bastaba con escucharlas para saber que algo no estaba bien. Mis manos comenzaron a temblar sin que pudiera controlarlo. Sentí la respiración irregular, más rápida de lo normal, y una presión en el pecho que no se parecía al cansancio. El aire alrededor del confesionario se percibía más pesado, como si costara trabajo llenarse los pulmones. Aún así, seguí avanzando hasta quedar justo frente a la cortina. El momento de abrirla se sintió más largo de lo que realmente fue. No hubo pensamiento claro, solo un impulso directo. Al correr la tela, lo que vi no encajó de inmediato en ninguna idea que pudiera procesar. Dentro del espacio reducido había una figura que identifiqué como un sacerdote, aunque algo en su presencia rompía cualquier lógica. No tenía ojos. Donde deberían estar, solo había cavidades oscuras que no reflejaban nada. Sus manos estaban fijas a la madera, como si hubieran sido sujetadas con fuerza desde dentro del mismo confesionario. El cuerpo no se movía con normalidad. Había rigidez en cada gesto, y aún así parecía consciente de que yo estaba ahí. La cabeza giró ligeramente en mi dirección, sin precisión, pero con intención. El entorno cambió en cuestión de segundos. Sentí el suelo vibrar bajo mis pies, y al mirar hacia abajo, distinguí líneas que se abrían en la piedra, como fisuras delgadas que se extendían sin hacer ruido. Las voces regresaron con una intensidad que no había experimentado antes, llenando el espacio con un sonido que no dejaba lugar a ningún otro pensamiento. Todo se volvió confuso, pesado, difícil de sostener. Mi reacción fue inmediata y desordenada. Retrocedí sin calcular la distancia, perdí el equilibrio y caí hacia atrás, alejándome como pude. Mis manos se movían solas, repitiendo gestos que conocía de memoria, buscando algún tipo de protección en medio de algo que no entendía. Tras un lapso que no supe medir, reuní suficiente control para acercarme otra vez. Al correr la cortina por segunda ocasión, no había nada. El confesionario estaba completamente vacío, y el silencio regresó de golpe, como si nada hubiera ocurrido. Salir de la Catedral Basílica de Zacatecas después de esa noche no se sintió como terminar una jornada, sino como abandonar algo que ya no podía sostener. No volví a cumplir mis funciones. Dejé de presentarme sin dar demasiadas explicaciones, evitando preguntas que no sabría responder sin parecer fuera de lugar. El solo hecho de cruzar esas puertas volvió a generarme una incomodidad difícil de controlar, como si el espacio hubiera cambiado de forma irreversible. La rutina que antes me daba estabilidad desapareció por completo. Empecé a notar reacciones que no eran propias de mí,
Los lugares cerrados y silenciosos comenzaron a resultarme insoportables, sobre todo cuando el sonido ambiente bajaba demasiado. Cualquier murmullo, por mínimo que fuera, me hacía voltear de inmediato. La sensación de estar siendo observado apareció sin razón aparente, incluso en espacios donde sabía que estaba solo. Las noches se volvieron más pesadas. El descanso dejó de ser continuo, interrumpido por una alerta constante que no lograba identificar del todo. En más de una ocasión, me descubrí prestando atención al silencio de mi propia casa, como si esperara que algo surgiera de él. Esa vigilancia involuntaria terminó por desgastarme más que el propio miedo. Pocos días después de mi salida, me enteré de que el confesionario había sido retirado. No hubo aviso ni explicación, ni registro visible de ese cambio dentro de la catedral. Simplemente dejó de estar ahí. Ese detalle me resultó más inquietante que cualquier otra cosa, porque daba la impresión de que alguien más sabía que ese objeto no debía permanecer en su lugar. Con el paso de las semanas, comenzaron a surgir comentarios entre visitantes y personas cercanas al centro. Algunos mencionaban haber escuchado sonidos extraños en una de las áreas laterales del templo, justo donde antes se encontraba el confesionario. No se trataba de relatos exagerados, sino de observaciones repetidas con matices similares. Nadie parecía darle demasiada importancia, pero la coincidencia entre ellos me resultó difícil de ignorar. Hay algo que sigo sin poder explicar del todo. En momentos de silencio muy marcado, incluso lejos de la catedral, he llegado a percibir un sonido leve, constante, parecido al roce de algo contra madera. No ocurre siempre, ni en un lugar específico. No afirmo que sea lo mismo que escuché ahí, pero la sensación que lo acompaña es demasiado familiar. Eso es lo que más me inquieta, la posibilidad de que lo que estuvo en ese confesionario no haya desaparecido, sino que simplemente haya dejado de estar contenido en un solo sitio. Me llamo Durvalino Jesús y sé bien cómo suena lo que voy a contar. He pasado suficiente tiempo entre engranes y resortes como para distinguir cuándo algo no encaja, y aún así, lo que viví no encuentra forma dentro de ninguna lógica. No exagero, no adorno, apenas repito lo que ocurrió en esa casa vieja en Zacatecas, donde sigo sintiendo que el tiempo se dobló sin permiso. Desde que murió mi esposa Erika, mi vida se volvió una secuencia de actos sin intención. Me levantaba antes de que amaneciera, calentaba café de olla aunque ya nadie lo pidiera, y me sentaba en el taller a limpiar relojes que a veces ni necesitaban arreglo. La rutina no me sostenía, solo evitaba que me quedara quieto pensando. Comer dejó de ser una necesidad compartida y se volvió un trámite. La casa, ubicada en una ladera apartada de Zacatecas, siempre había sido silenciosa, pero después de su ausencia, ese silencio se hizo más pesado. Los muros de piedra retenían el frío y también el eco de cualquier ruido. Los únicos sonidos constantes eran los tic-tacs de los relojes colgados en distintas habitaciones. Por las noches, esos ritmos se volvían más intensos, como si cada segundo insistiera en ser escuchado. Trabajar con el tiempo durante tantos años me volvió sensible a sus variaciones. Podía detectar cuando un mecanismo se atrasaba por fracciones mínimas, cuando un péndulo perdía equilibrio. Tras quedarme solo, empecé a notar algo distinto. Los relojes marcaban bien,
pero la sensación del paso del tiempo no coincidía con ellos. Había noches que parecían estirarse más de lo debido. Una de esas noches ocurrió lo primero. No fue en un momento extraño ni bajo circunstancias especiales. Me encontraba limpiando una herramienta en la mesa del comedor cuando levanté la vista por costumbre. En la poltrona donde Erika solía sentarse había una silueta. No se movía, no emitía sonido, pero estaba ahí con una claridad que no correspondía a una sombra común. Reaccioné como cualquiera intentaría hacerlo. Pensé en cansancio, en sugestión, en recuerdos que toman forma cuando uno insiste demasiado en ellos. Bajé la mirada, seguí con lo que hacía, y al volver a mirar, ya no había nada. Aquella explicación me bastó esa noche. Dormí mal, pero sin darle más importancia de la que merecía una ilusión. Al día siguiente, la misma figura apareció otra vez en el mismo lugar. No cambió de postura, no hizo ningún gesto. Solo ocupaba el espacio. Esa repetición me inquietó más que la primera vez, aunque me negué a aceptarlo. Varias noches siguieron con la misma escena, y poco a poco dejé de pensar en ello como un error de la vista. Conforme pasaron los días, empecé a notar detalles que me resultaban familiares. La forma en que la cabeza parecía inclinada, la posición de los brazos sobre el regazo, la manera en que permanecía quieta, recordaban a Erika en sus últimos meses, cuando pasaba horas sentada sin decir mucho. Esos rasgos no aparecieron de golpe. Fueron surgiendo como piezas que encajan solas cuando uno deja de resistirse. Entre negar lo evidente y aceptarlo sin cuestionar, terminé quedándome en un punto intermedio que me resultó más llevadero. Una noche, sin pensarlo demasiado, dirigí unas palabras hacia la poltrona. No esperaba respuesta. No ocurrió nada visible. Aún así, la sensación de estar acompañado cambió el peso del silencio. A partir de ahí, hablar dejó de parecer absurdo. La soledad se redujo lo suficiente como para que dejara de preguntarme si debía hacerlo. La presencia dejó de parecer un accidente y empezó a ocupar un lugar fijo en mi rutina. Sin darme cuenta del momento exacto, volví a preparar 2 platos en cada comida. La mesa recuperó su forma antigua, con los cubiertos colocados como Erika los prefería. El plato hondo, ligeramente a la izquierda, y la servilleta doblada con cuidado. Esos detalles no los hacía por costumbre únicamente. Había una sensación clara de que alguien los esperaba. Cocinar volvió a tener sentido dentro de la casa. Preparaba guisos sencillos, calentaba tortillas en el comal y servía porciones iguales. Mientras lo hacía, sentía una especie de orden recuperado, como si la casa respirara mejor cuando todo volvía a su lugar. No veía movimiento en la poltrona durante esas horas, pero la idea de su presencia ya no dependía de mirarla directamente. Algo empezó a cambiar en la forma en que percibía el espacio. En ocasiones dejaba un vaso en la mesa y al regresar lo encontraba desplazado unos centímetros. No era un cambio brusco ni evidente, sino lo suficiente para hacerme dudar de mi propia memoria. También notaba corrientes de aire donde no había ventanas abiertas, o la sensación de que alguien permanecía cerca cuando cruzaba el pasillo. Esas pequeñas variaciones dejaron de inquietarme con rapidez. Encontré una manera de integrarlas a mi entendimiento sin cuestionarlas demasiado. Si algo se movía, asumía que había una razón. Si el ambiente cambiaba, lo tomaba como una respuesta. No necesitaba pruebas claras. Bastaba con la continuidad de esas sensaciones para darles sentido.
Dentro de mi cabeza comenzaron a formarse respuestas más completas. Al dirigir pensamientos hacia ella, sentía que algo se acomodaba, como cuando uno recuerda una frase que creía olvidada. Las reacciones no eran sonidos ni palabras audibles, pero tenían coherencia. Sabía cómo habría respondido Erika en ciertas situaciones, y esas respuestas empezaron a surgir con naturalidad. La tranquilidad que eso me dio fue evidente incluso para mí. Dejé de sentir el peso constante de la ausencia. Mis días se volvieron más llevaderos, con menos espacios vacíos. Aún así, era consciente de que nadie más vería lo mismo. Esa idea no me molestaba. Al contrario, me parecía lógico que algo así solo pudiera percibirse desde dentro de la casa. Las visitas se hicieron menos frecuentes por decisión propia. Evitaba invitar a mi hijo, Leonardo, o a cualquier otra persona. No había necesidad de compartir lo que ocurría, y tampoco quería exponerlo a miradas ajenas que no entenderían. La vida dentro de esas paredes tenía su propio equilibrio, uno que no requería validación externa. Mientras todo eso se asentaba, los relojes comenzaron a comportarse de una manera que no podía ignorar del todo. Algunos se atrasaban al mismo tiempo, otros marcaban segundos con ligeras variaciones que no correspondían a desgaste mecánico. En ocasiones se detenían por instantes y retomaban su marcha sin intervención. Reconocía esas fallas como algo ajeno a lo habitual, pero no las interpreté como amenaza. Preferí pensar que formaban parte de la misma presencia que había aprendido a aceptar. Una interferencia que no rompía el orden, sino que lo modificaba. Aquella noche comenzó sin nada que la distinguiera de las demás, pero desde que encendí la luz del comedor, sentí una presión distinta en el aire. No era frío ni calor. Era una especie de peso que se instalaba en el pecho y hacía que cada movimiento pareciera más lento. La casa estaba en silencio, pero no en ese silencio al que ya me había acostumbrado, sino en uno más denso, como si algo estuviera contenido. Preparé la cena como siempre, repitiendo cada paso con precisión. Serví 2 platos, coloqué los cubiertos en su sitio y acomodé la silla frente a mí sin mirar directamente la poltrona. Había aprendido a no hacerlo de inmediato. Aún así, la sensación de estar acompañado era más intensa que en otras ocasiones, casi invasiva, como si la distancia entre esa presencia y yo se hubiera reducido sin que yo lo permitiera. Me senté y empecé a comer, intentando mantener la rutina intacta. Cada sonido parecía amplificado. El roce del tenedor contra el plato, el leve crujir de la madera, incluso mi propia respiración. Algo no encajaba, pero no encontraba una razón concreta. El ambiente no se rompía, solo se tensaba poco a poco, como si estuviera a punto de ceder. Entonces ocurrió el primer sonido que no pude atribuir a mi mente. No fue una palabra clara ni una voz reconocible. Lo que llegó fue una especie de queja deformada, compuesta por varias capas al mismo tiempo, como si distintas gargantas intentaran emitir un mismo gesto sin lograr coordinarse. La textura de ese sonido era áspera y regular, y no tenía nada que pudiera relacionarse con Erika. El cuerpo me respondió antes que el pensamiento, quedándome inmóvil, con una sensación inmediata de peligro. En el mismo instante en que ese sonido atravesó la habitación, todos los relojes se detuvieron. No hubo transición ni desfase. El tic-tac constante que había llenado la casa durante años desapareció de golpe. Ese silencio absoluto fue más perturbador que cualquier ruido. Era la primera vez
que perdía control sobre aquello que siempre había entendido. Sentí como la piel se tensaba y la respiración se volvía superficial. Algo dentro de mí sabía que no debía mirar, pero el impulso fue más fuerte. Bajé la vista lentamente hacia el espacio bajo la mesa, con una precisión casi automática, como si cada movimiento tuviera que ser medido para no provocar algo peor. Lo que vi no correspondía a ninguna idea que hubiera construido hasta ese momento. Donde deberían haber estado los pies de una persona, había cascos. No se movían, pero su forma era clara, pesada, completamente ajena a cualquier cuerpo humano. Permanecí observando unos segundos que no supe medir, sintiendo cómo todo lo que había aceptado hasta entonces empezaba a desmoronarse sin resistencia. Levanté la mirada con dificultad y la figura ya no conservaba nada reconocible. El contorno que antes asociaba con mi esposa se había deformado en algo sin identidad. El rostro no tenía expresión ni rasgos definidos, solo una superficie opaca, irregular, con espacios donde deberían existir ojos, pero que no reflejaban nada vivo. En ese momento, no hubo dudas ni intentos de explicación. La certeza llegó de forma directa. Aquello no era Erika. Nunca lo había sido. Algo había respondido al vacío que dejé en la mesa, y yo le di lugar sin entender qué estaba invitando a entrar. Salí de la casa al día siguiente como si fuera a cumplir cualquier encargo. Cerré la puerta con llave, guardé las herramientas en una bolsa pequeña y bajé la ladera sin mirar atrás. No hubo prisa ni desorden en mis movimientos. Todo lo hice con la misma precisión con la que trabajaba un reloj. Dentro de mí ya estaba tomada la decisión, aunque no la hubiera formulado con palabras. El camino hasta la casa de mi hijo lo recorrí recordando detalles insignificantes, como si mi mente evitara regresar a la imagen de la noche anterior. Al llegar, mantuve la calma y hablé lo necesario, explicando que no pensaba volver por un tiempo. Atribuí mi decisión al peso de la ausencia de Erika, a la dificultad de permanecer en un lugar lleno de recuerdos. Elegí cada frase con cuidado, consciente de que cualquier otra explicación sería imposible de sostener. Noté en su mirada que algo no le cerraba por completo. No hizo preguntas directas, pero su forma de observarme indicaba que percibía un cambio. Aún así, aceptó lo que le dije. Le pedí que recogiera mis cosas en días posteriores y que se encargara de poner la casa en venta. No insistió demasiado. Tal vez pensó que era una reacción tardía al duelo. Los días siguientes transcurrieron lejos de esa ladera. No sentí alivio inmediato, pero sí una distancia necesaria. Evité regresar incluso por objetos que consideraba importantes. Preferí perderlos antes que cruzar otra vez esa puerta. La casa quedó cerrada, con todo en su lugar, como si el tiempo hubiera quedado suspendido en el momento exacto en que decidí irme. Comenzaron a llegar comentarios indirectos. Vecinos y conocidos mencionaban haber visto movimiento dentro de la casa por las noches. No eran relatos exagerados, sino observaciones hechas con cautela, como quien no está seguro de lo que vio. Se hablaba de una figura sentada a la mesa, visible desde la ventana, cuando la luz de la calle alcanzaba a entrar. Esas descripciones coincidían demasiado con lo que yo había dejado atrás. No sentí necesidad de confirmarlo por mí mismo. Entendí que no había nada que resolver ni enfrentar. La casa ya no me pertenecía en el sentido en que yo creía. Algo ocupaba ese lugar, algo que encontró un espacio listo para recibirlo. El sitio en la mesa sigue ocupado,
esperando sin moverse, como si la rutina aún continuara, aguardando a que alguien vuelva a servir la cena. La primera imagen que guardo de Zacatecas es el color. No un color en específico, sino esa mezcla de tonos amarillos y ocres que parecen quedarse pegados a la luz cuando cae la tarde. Me llamo Nahuel. Llegué al anochecer, después de varias horas de carretera desde el interior, con el cuerpo cansado y la cabeza todavía arrastrando pensamientos que no lograba ordenar. El aire era seco, distinto al de mi pueblo, y olía a comida caliente, a maíz tostado y a algo dulce que no supe identificar. Había música en algún punto, no cercana, pero constante, como si la ciudad respirara a través de ella. Avancé con la mochila al hombro por calles de piedra que hacían eco bajo mis pasos. La gente caminaba sin prisa, algunos turistas mirando hacia arriba, otros tomando fotos, y los locales siguiendo su rutina sin prestarles demasiada atención. Me llamó la atención lo fácil que era sentirse dentro de otra época sin que resultara forzado. No parecía un espectáculo armado, sino algo que simplemente seguía ocurriendo desde siempre. Esa sensación de continuidad me tranquilizó más de lo que esperaba. En una de las calles principales noté que un grupo comenzaba a reunirse. Jóvenes con trajes tradicionales, instrumentos colgados al hombro y una energía particular que no era del todo festiva ni del todo formal. Alguien mencionó que se trataba de una callejoneada y bastó escuchar eso para decidir quedarme. No tenía planes claros para esa noche y la idea de recorrer los callejones con música y vino sonaba suficiente. Me integré al grupo sin pensarlo demasiado. El recorrido empezó con una naturalidad que me hizo olvidar que era nuevo en la ciudad. Las canciones eran alegres, aunque cargaban algo antiguo, como si las hubiera escuchado antes en otro contexto. Nos guiaban por calles estrechas, iluminadas por faroles que proyectaban sombras largas sobre las paredes. En ciertos puntos nos ofrecían vino en pequeños vasos. Tomé uno por cortesía, sintiendo el sabor fuerte, pero aceptable. La gente reía, cantaba. Algunos intentaban seguir el ritmo con palmas desordenadas. Durante los primeros minutos me dediqué a observar. Siempre hago eso en lugares desconocidos. Me fijo en los detalles que otros pasan por alto, cómo se mueven las personas, cómo se organizan sin hablar demasiado, cómo cambia el ambiente entre una calle y otra. Todo parecía tener un orden implícito. Incluso el caos de la fiesta estaba contenido dentro de una estructura que no se veía, pero se sentía. Fue en uno de esos momentos de observación cuando lo noté por primera vez. No ocurrió de forma dramática. No hubo una sensación inmediata de peligro. Simplemente, entre la gente, apareció una figura que no encajaba. Un hombre vestido con un traje de gala antiguo, oscuro, bien ajustado, como de otra época. No era un disfraz típico, ni algo festivo. Parecía demasiado serio para el contexto. Pensé que tal vez formaba parte del espectáculo, alguna especie de personaje que yo no entendía todavía. Seguí caminando, intentando no prestarle demasiada atención, pero algo en él me obligaba a mirarlo otra vez. No se acercaba a nadie, no interactuaba, no bebía, no cantaba, solo caminaba. Fue entonces cuando noté lo que realmente me inquietó: la distancia. No importaba si yo me movía hacia un lado, si reducía el paso o lo aceleraba ligeramente. Él permanecía en el mismo punto relativo respecto a mí.
como si estuviéramos conectados por una medida exacta que no podía alterarse. Al principio pensé que era coincidencia. Hice pequeños cambios en mi ritmo, fingiendo interés en otras cosas, deteniéndome un poco más en ciertos lugares. Volvía a mirar, y ahí estaba, la misma distancia, el mismo ángulo, la misma forma de observar. Pasaron varios minutos hasta que dejé de intentar convencerme de que era casualidad. Una incomodidad empezó a crecer en el pecho, lenta, constante. Miré alrededor buscando alguna reacción en los demás, alguna señal de que alguien más lo notaba, pero nadie parecía registrar su presencia. Fue en ese momento cuando entendí que algo no estaba bien, aunque todavía no sabía exactamente qué. El recorrido siguió avanzando, pero algo dejó de encajar sin que pudiera señalar un momento exacto en el que todo cambió. No fue un sobresalto ni un giro brusco, sino una suma de detalles pequeños que, juntos, empezaron a incomodarme más de lo que quería admitir. Intenté concentrarme en la música, en el movimiento del grupo, en la sensación de estar acompañado, pero había una especie de ruido mental que no se iba. Las canciones comenzaron a resultarme extrañamente familiares, no en el sentido de reconocerlas por cultura, sino porque estaba seguro de haberlas escuchado minutos antes. No eran exactamente iguales. Cambiaban pequeños matices, una pausa más larga, una nota ligeramente fuera de lugar. Esa repetición disfrazada me hizo perder la noción del tiempo. No sabía cuánto llevábamos caminando, ni si realmente avanzábamos o solo dábamos vueltas por los mismos callejones. En uno de los puntos donde repartían vino, acepté otro vaso por inercia. El primer sorbo me hizo fruncir el ceño. El sabor ya no era simplemente fuerte. Tenía un fondo metálico, seco, como si dejara una película en la lengua. Pensé que podía ser el recipiente o una mala mezcla, algo sin importancia. Sin embargo, el gusto persistió incluso después de tragar, y me obligó a pasar saliva varias veces, intentando quitarme esa sensación incómoda. Alrededor, la gente seguía riendo, pero empecé a notar algo raro en esas reacciones. Había momentos en los que varias personas reían casi al mismo tiempo, con un ritmo demasiado parecido, como si respondieran a una señal que yo no percibía. Los movimientos también parecían repetirse en patrones. Alguien levantaba el vaso. Otro hacía lo mismo con un segundo de diferencia y luego otro más. Todo dentro de lo normal, si se veía rápido, pero inquietante cuando uno se detenía a observar. Entre ese desorden aparente, la figura del hombre seguía intacta. No se alteraba con el ambiente, no participaba, no reaccionaba. Permanecía a la misma distancia, como si el resto del mundo se moviera alrededor de una regla que solo él y yo compartíamos. Empecé a sentir que su presencia tenía más peso que la del resto del grupo, como si lo demás fuera secundario. Busqué una forma de confirmar que no estaba imaginando. Me acerqué a otros participantes, intentando mencionar al hombre sin parecer alarmado. Hice comentarios indirectos, señalando en su dirección, sugiriendo que alguien estaba fuera de lugar. Las respuestas no fueron claras. Algunos actuaron como si no entendieran a quién me refería, otros respondieron con indiferencia, como si mi observación no tuviera importancia. Esa falta de reacción me dejó más inquieto que cualquier respuesta negativa. La duda empezó a instalarse con fuerza. Consideré la posibilidad de que todo fuera producto del cansancio, de la combinación del viaje, el alcohol y el ambiente desconocido,
Intenté convencerme de que estaba exagerando, de que mi mente buscaba patrones donde no los había. Aún así, cada vez que volvía a mirar, él seguía ahí, sin fallar, sin cambiar, sin desaparecer. En un punto donde la iluminación era más tenue, me fijé en las sombras proyectadas por los faroles. Se alargaban sobre las paredes, deformando las figuras de quienes caminaban. Observé varias, una tras otra, hasta que mi atención volvió a él. No había sombra. La luz lo alcanzaba igual que a los demás, pero no dejaba rastro en el suelo ni en las paredes. Esa ausencia fue lo que rompió cualquier intento de explicación lógica que me quedaba. A partir de ese momento, dejé de disimular que lo observaba. Mis ojos regresaban a él de forma constante, casi involuntaria. El entorno empezó a sentirse distinto, más cerrado, más pesado. Cuando el grupo se adentró en un callejón más estrecho, la música cambió, no en la melodía, sino en la forma en que sonaba. Algunas notas parecían adelantarse, otras llegaban tarde, como si los instrumentos no estuvieran coordinados. El aire se volvió más denso y cada paso se sentía más lento. Bastó un instante de distracción para que todo se rompiera. Miré hacia adelante, luego a un lado y después detrás de mí. La música había desaparecido, las risas también. No había nadie. El callejón estaba vacío, como si el grupo entero se hubiera disuelto sin dejar rastro. La única presencia que permanecía era la del hombre, en el mismo punto de siempre, observándome. El silencio cayó de golpe, como si alguien hubiera cerrado una puerta invisible entre la fiesta y ese callejón. La ausencia de música no fue solo falta de sonido, sino algo más pesado, casi físico, que me presionaba los oídos. Mi propia respiración empezó a parecerme ajena, demasiado fuerte, desacompasada. Intenté escuchar cualquier señal del grupo, algún instrumento, una risa lejana, pero no había nada. Di media vuelta con la intención de regresar por donde había venido. El problema fue que el camino ya no coincidía con lo que recordaba. Donde antes había una salida, encontré una pared. Donde esperaba un tramo recto, apareció una curva que no reconocía. Avancé unos pasos, luego retrocedí, intentando ubicarme. Pero cada intento hacía que el espacio se sintiera más cerrado. La desorientación no tardó en transformarse en angustia. No era solo perderse en calles desconocidas. Era la sensación de que el lugar mismo estaba cambiando mientras lo recorría. Las paredes parecían más altas, más cercanas. El aire se volvió difícil de respirar, como si faltara algo que antes estaba ahí sin que yo lo notara. En ese estado, volví a verlo. No tuve que buscarlo demasiado. Estaba frente a mí, más cerca que antes. La distancia que había permanecido constante durante todo el recorrido se había reducido sin que me diera cuenta en qué momento ocurrió. Eso fue lo primero que me hizo entender que algo había cambiado de forma definitiva. Sin la gente alrededor, los detalles empezaron a imponerse. El traje ya no parecía simplemente antiguo. Se adhería al cuerpo de una forma que no tenía sentido, siguiendo líneas que no correspondían a la caída natural de la tela. Al fijarme mejor, distinguí costuras, no en la ropa, sino en la unión entre la tela y la piel. Eran finas, precisas, como si alguien hubiera trabajado con cuidado en algo que no debía existir. La piel del hombre tenía un tono uniforme, sin variaciones, sin marcas normales. No reflejaba la luz como lo haría una piel viva. Esa falta de imperfección era, en sí misma, lo más inquietante. Sentí un rechazo inmediato, una necesidad de apartar la mirada, pero no pude hacerlo.
Cuando dio un paso más hacia mí, el rostro quedó completamente expuesto. La parte inferior no estaba. No había mandíbula, ni labios, ni forma que completara la cara. En su lugar, había una abertura oscura que no lograba definir como herida ni como vacío. De ahí comenzó a salir un sonido. No era un grito, tampoco una voz. Era música, o algo que intentaba hacerlo. El sonido se formaba de manera irregular, como si imitara las canciones que había escuchado antes, pero deformadas, sin ritmo claro, con notas que se rompían antes de completarse. Esa especie de melodía incompleta me atravesó de una forma que no supe explicar. No era solo miedo, era una incomodidad más profunda, como si algo en mí reconociera ese sonido y al mismo tiempo lo rechazara. Intenté moverme, pero el cuerpo no respondió como esperaba. Las piernas se sentían pesadas, los reflejos lentos. Di un paso hacia atrás y el equilibrio me falló. Caí contra el suelo de piedra, sintiendo el impacto en la espalda y el aire escaparse de mis pulmones. Desde esa posición, la figura parecía aún más cercana. Se inclinó hacia mí. Ese movimiento rompió la única regla que había permanecido intacta hasta ese momento. La distancia dejó de ser constante. Entendí entonces que no era una limitación, sino algo que él había decidido mantener. La cercanía no fue repentina, pero sí inevitable. Su presencia llenó el espacio de una manera que no dejaba lugar a nada más. Una sensación de urgencia me obligó a reaccionar. Giré el cuerpo como pude, apoyándome con las manos para levantarme. Fue entonces cuando vi la luz. Al fondo del callejón, apenas visible al principio, había una iluminación distinta, más estable. No parpadeaba como los faroles, no proyectaba sombras deformes. Me incorporé con dificultad y avancé hacia ella. Cada paso dolía, pero el miedo empujaba más que cualquier otra cosa. El sonido detrás de mí continuaba, irregular, persistente, como si me siguiera sin necesidad de moverse con prisa. Al cruzar la zona iluminada, todo se detuvo. El sonido desapareció en el instante en que la luz me cubrió por completo. No hubo transición, ni eco, ni rastro. Solo silencio. Pero esta vez era diferente. Era un silencio normal, sin peso, sin presión. Me detuve unos segundos, tratando de recuperar el aire, y luego volteé. El callejón estaba vacío. No había rastro del hombre, ni de las sombras deformes, ni de la sensación que había llenado el lugar. Las paredes parecían las mismas de antes. Las salidas estaban donde deberían estar. Incluso el ambiente se sentía más ligero, como si nada hubiera pasado. Aún así, supe que algo no había terminado. Regresé a la posada con una sensación extraña, como si algo hubiera quedado incompleto. El trayecto de vuelta fue confuso, aunque corto, y al cerrar la puerta de mi cuarto, intenté reconstruir lo ocurrido con calma. Pensé en el cansancio del viaje, en el vino, en la posibilidad de haberme sugestionado por el ambiente. Necesitaba una explicación que encajara con algo real, algo que pudiera aceptar sin cuestionarme demasiado. Me acosté sin estar tranquilo, pero el agotamiento terminó ganando. El sueño llegó de forma irregular, interrumpido varias veces por despertares sin motivo claro. Había una sensación persistente de presencia, como si alguien permaneciera cerca, fuera de mi vista. No recordaba imágenes concretas, solo esa incomodidad que no desaparecía ni siquiera al abrir los ojos. La mañana siguiente parecía completamente normal. La luz entraba con claridad. La calle tenía el mismo ritmo tranquilo, y dentro de la posada todo seguía igual. Bajé a desayunar y no encontré nada fuera de lugar.
Nadie mencionó nada extraño, nadie parecía haber vivido algo similar. Esa normalidad casi me convenció de que todo había sido una mezcla de cansancio y sugestión. De vuelta en el cuarto, mientras me cambiaba, metí la mano en el bolsillo del pantalón de la noche anterior. Sentí un objeto que no recordaba haber guardado. Al sacarlo, vi una moneda de plata antigua, desgastada, con símbolos que no reconocí. Era más pesada de lo que debería, con una densidad extraña que me hizo sostenerla más tiempo del necesario. No tenía ninguna explicación lógica para que estuviera ahí. A partir de ese momento, empecé a notar detalles que antes habrían pasado desapercibidos. En algunos reflejos, mi movimiento no coincidía exactamente con lo que veía. En calles vacías, la sensación de estar siendo observado aparecía sin razón. Por las noches, en medio del silencio, se escuchaban fragmentos lejanos de música, similares a los de la callejoneada, aunque no hubiera ningún evento ocurriendo. Incluso ciertos callejones me resultaban familiares sin haber estado ahí antes. En una ocasión, al girar una esquina con prisa, lo vi otra vez. Fue solo un instante, pero suficiente. Estaba a la misma distancia de siempre, inmóvil, observando. No intenté explicarlo más. Entendí que aquello no había terminado en ese callejón. La callejoneada seguía existiendo de una forma que no todos perciben. Y de alguna manera, yo había quedado dentro de ella. Crecí en Zacatecas, así que nada de lo que rodeaba esa casa me era ajeno. Conocía el sonido de las campanas a lo lejos, el viento seco que levantaba polvo por las tardes y la forma en que las calles de piedra guardan el calor durante el día y lo sueltan poco a poco en la noche. Aún así, cambiarme a esa casa después de casarme con Jackson tuvo un peso distinto, como si cruzar esa puerta hubiera marcado un límite que no lograba explicar del todo. Mi nombre es Artemisia. La mudanza ocurrió a inicios de un mes seco, uno de esos en los que el aire parece quedarse detenido entre las paredes. Me concentré en armar una rutina rápido para sentir que todo estaba bajo control. Levantarme temprano, preparar café, abrir las ventanas altas para que entrara algo de movimiento al interior. Había algo en el olor de la casa, una mezcla de encierro y humedad vieja que tardó más de lo esperado en desaparecer. Esa cuadra en particular tenía una dinámica distinta a la que yo estaba acostumbrada, incluso dentro de la misma ciudad. Las casas estaban más pegadas entre sí, los sonidos viajaban con facilidad y la sensación de privacidad era menor. Fue ahí donde empecé a notar a la vecina. No importaba la hora, siempre parecía estar presente, como si su rutina girara en torno a observar lo que pasaba afuera. Al principio lo tomé como algo normal. En barrios antiguos, la gente suele fijarse en todo. Me repetí que su mirada insistente no significaba nada más que curiosidad. Sin embargo, había momentos en los que esa atención se sentía demasiado prolongada, como si no solo estuviera mirando la casa, sino midiendo cada movimiento dentro de ella. El primer acercamiento fue directo. Una tarde, mientras acomodaba algunas cosas en el patio, ella se acercó con un vaso de barro en las manos. Dentro había una planta de hojas gruesas, verdes, aparentemente sana. Me lo ofreció sin rodeos, como si fuera un gesto esperado. Lo acepté por educación, pero al sostenerlo sentí algo extraño. La tierra estaba húmeda, más de lo normal, y fría, de una manera que no coincidía con el calor del día.
decidí colocar el vaso cerca de la ventana principal, donde entraba más luz. Intenté no darle importancia, integrarlo como cualquier otro objeto nuevo. Aún así, cada vez que pasaba cerca, notaba una incomodidad leve, casi física. No era miedo, al menos no en ese momento, pero sí una sensación difícil de ignorar, como si algo no terminara de encajar. Jackson reaccionó desde el principio. Sin necesidad de decirlo abiertamente, dejó claro que no le gustaba la idea de ese regalo. Su forma de advertirme fue tranquila, pero constante, como alguien que percibe un detalle fuera de lugar y no logra dejarlo pasar. Interpreté su actitud como exceso de precaución. Pensé que simplemente estaba siendo protector en un entorno nuevo para los dos, aunque en el fondo sabía que para mí no era realmente nuevo. Con el paso de los días, la planta empezó a deteriorarse de una forma que no parecía natural. Las hojas perdieron firmeza, el color se apagó y la tierra comenzó a endurecerse en la superficie. Intenté todo lo que sabía: ajustar el riego, cambiarla de lugar, revisar si había algún problema visible. Nada funcionó. Al mismo tiempo, la casa empezó a sentirse distinta al caer la noche. El aire se volvía más pesado. Los sonidos parecían más marcados y el silencio, cuando llegaba, resultaba incómodo. Poco después, empecé a despertar a mitad de la madrugada sin una razón clara, con la sensación persistente de que algo o alguien estaba ahí, incluso cuando todo parecía estar en completo orden. Las madrugadas empezaron a repetirse con una precisión que me inquietaba más que cualquier otra cosa. Sin necesidad de mirar el reloj, sabía que era entre las 3 y las 4 cuando abría los ojos de golpe, como si algo me sacara del sueño antes de tiempo. No era un despertar normal. Había una sensación de confusión, como si mi mente no terminara de decidir si seguía dormida o ya estaba consciente. Al principio pensé que se trataba de sueños demasiado vívidos. Intentaba reconstruir lo que había visto, buscando lógica en imágenes sueltas, pero algo no encajaba. La habitación se sentía exactamente igual que antes de dormir. La misma oscuridad, los mismos contornos de los muebles, el mismo silencio. Lo único distinto era esa certeza incómoda de que no estaba sola. Una de esas noches logré enfocar la mirada hacia el pie de la cama. Me costó unos segundos entender lo que estaba viendo. Había una figura de pie, completamente inmóvil, alta, más de lo que cualquier persona promedio parecería dentro de ese cuarto. Su forma era definida, pero sus detalles no. El rostro era lo que más me desconcertaba. Donde deberían estar los ojos, no había nada claro, solo una especie de vacío que mi mente no lograba interpretar. Intenté convencerme de que era una ilusión. Pensé en la parálisis del sueño, en el cansancio acumulado, en cualquier explicación que me permitiera mantenerme tranquila. Sin embargo, la sensación física no coincidía con algo imaginado. Mi cuerpo no respondía. Quise moverme, incorporarme, hacer cualquier gesto que rompiera ese momento, pero no pude. Ni siquiera logré emitir un sonido. A un lado de mí, Jackson dormía profundamente. Podía escuchar su respiración constante, ajena a todo lo que estaba ocurriendo. Intenté llamarlo, concentrándome en formar una palabra, pero la voz simplemente no salió. Esa impotencia fue lo que más me afectó. No era solo ver algo extraño, era no poder reaccionar frente a ello. Las noches siguientes repitieron el mismo patrón, con cambios mínimos que lo hacían más difícil de ignorar. La figura parecía más cercana cada vez, como si acortara la distancia de forma imperceptible. Su presencia se volvía más definida
más difícil de atribuir a un error de percepción. Dejé de intentar explicarlo como un sueño, pero tampoco encontraba otra forma de nombrarlo. Durante el día, el cuerpo empezó a resentirlo. Me sentía cansada desde temprano, como si no hubiera descansado en absoluto. Había momentos en los que perdía la concentración en tareas simples. Olvidaba lo que estaba haciendo o me quedaba mirando algo sin darme cuenta del tiempo que pasaba. A eso se sumó una presión constante en el pecho, leve pero persistente, que no lograba quitarse con nada. El vaso con la planta muerta se convirtió en un punto fijo dentro de la casa. No lo moví del lugar, pero tampoco podía dejar de notarlo. La tierra se veía distinta, más compacta en algunas partes, como si estuviera endurecida desde adentro. Cada vez que pasaba cerca, sentía esa misma incomodidad que había ignorado al principio, solo que más intensa. Algo en mí empezó a insistir en que debía hacer algo con eso, aunque todavía no tuviera claro qué ni por qué. El impulso de deshacerme del vaso no llegó como una decisión repentina, sino como algo que se fue acumulando hasta volverse imposible de ignorar. La planta ya estaba completamente seca, inútil. Pero no era eso lo que me incomodaba. Era la sensación constante de que había algo más en esa tierra, algo que no lograba ver, pero que estaba ahí desde el principio. Una tarde, aprovechando que estaba sola en la casa, lo tomé con la intención de tirarlo. Lo llevé al patio y lo coloqué sobre el suelo. Antes de vaciarlo, sentí la necesidad de remover la tierra, como si necesitara confirmar algo que no podía explicar. Al hundir los dedos, noté de inmediato que no era una tierra normal. Había zonas duras, compactas, y otras donde algo parecía interrumpir el movimiento. No era solo tierra acumulada, había resistencia. Seguí escarbando con más cuidado. Fue entonces cuando mis dedos tocaron algo pequeño, rígido. Lo saqué sin entender del todo qué estaba sosteniendo. Me tomó unos segundos reconocer la forma. Era un diente, no uno animal, no algo que pudiera confundirse fácilmente. Era humano. La reacción no fue inmediata. Me quedé mirando, tratando de encontrar una explicación lógica que no llegaba. El segundo hallazgo terminó de romper cualquier intento de negarlo. Entre la tierra aparecieron mechones de cabello, enredados, oscuros. Lo sostuve por un momento, sintiendo el peso leve entre los dedos, y hubo algo en la textura que me resultó demasiado familiar. No fue una idea clara al principio, sino una intuición incómoda que se instaló de golpe. Eso tenía que ver conmigo. La comprensión no llegó como una creencia en algo sobrenatural, sino como una certeza más simple y más inquietante. Eso había sido colocado ahí con intención. No era basura, no era casualidad. Era algo preparado, dirigido. Sentí una presión en el pecho que no tenía que ver con el miedo inmediato, sino con entender que yo formaba parte de lo que estaba sosteniendo. El ambiente cambió en ese mismo instante. El aire se volvió más pesado, como si el espacio alrededor se hubiera reducido. Me costó trabajo respirar con normalidad. Intenté levantarme, alejarme de ahí, pero el cuerpo no respondió como debía. Era una sensación parecida a las madrugadas, pero más intensa, más concreta. No estaba acostada, no estaba medio dormida. Estaba de pie, consciente, y aún así no podía moverme con libertad. Mis brazos empezaron a tensarse sin que yo lo decidiera. Sentí cómo se elevaban ligeramente, como si alguien más estuviera controlando ese movimiento. La desesperación llegó en ese momento.
No era solo el miedo, era la sensación de estar perdiendo control sobre mi propio cuerpo, de convertirme en algo que no podía detener. Intenté resistir, concentrarme, forzar cualquier reacción que rompiera ese estado. Un movimiento brusco, desordenado, fue lo único que logré. No supe si fui yo o si fue parte de esa misma fuerza, pero el vaso se deslizó de mis manos y cayó contra el suelo. El golpe fue seco, fuerte, suficiente para romperlo en varios pedazos. En el mismo instante, un sonido atravesó el espacio. No era un ruido común. Fue un grito agudo, imposible de ubicar, como si viniera de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Después de eso, todo se detuvo. El aire volvió a sentirse normal. La presión desapareció y recuperé el control de mi cuerpo de forma casi inmediata. Me quedé inmóvil, respirando con dificultad, mirando los restos del barro y la tierra esparcida en el suelo. La casa estaba en silencio, un silencio distinto, más limpio. La presencia que había sentido durante noches enteras ya no estaba ahí, pero la sensación de que algo se había roto no me dio alivio inmediato, solo una pausa que no sabía cuánto iba a durar. Me costó varias horas decidir contarle a Jackson. No era solo el miedo a que no me creyera, sino la dificultad de poner en palabras algo que ni yo misma entendía por completo. Cuando lo hice, traté de mantenerme lo más clara posible, describiendo cada detalle sin exagerar nada. Su reacción no fue de duda. Se volvió más serio de lo habitual, como si algo dentro de lo que le conté confirmara una sospecha previa que no había querido expresar. Al día siguiente, sin perder tiempo, buscó ayuda con un curandero de la zona, conocido como Don Louro. El lugar al que fuimos no era llamativo. Era una casa sencilla, con paredes adornadas por imágenes religiosas, veladoras encendidas y recipientes con hierbas secas. El olor era fuerte, una mezcla de plantas y humo que se quedaba impregnado en la ropa. Todo parecía cotidiano dentro de ese contexto, nada fuera de lo que se ve en muchas casas de ese tipo. Don Louro escuchó lo ocurrido con atención, sin interrumpir. Su forma de interpretar lo que me pasaba no fue dramática ni absoluta. Habló de la posibilidad de un trabajo hecho con intención, usando objetos personales para crear un vínculo. No lo presentó como una verdad indiscutible, sino como una explicación dentro de lo que él conocía. Esa forma de decirlo, sin exagerar, fue lo que más me hizo tomarlo en serio. Las sesiones comenzaron poco después. Incluían baños con agua fría mezclada con hierbas, rezos prolongados y la quema de copal dentro de la casa. El proceso era más físico de lo que esperaba. Después de cada visita, terminaba agotada, con una sensación de pesadez que tardaba en desaparecer. Hubo noches en las que los sueños se volvieron intensos, desordenados, y días en los que el cuerpo reaccionaba con fiebre ligera sin razón aparente. Durante ese tiempo, la sensación de estar siendo observada no desapareció de inmediato. Hubo momentos en los que creí que todo seguía igual, especialmente al caer la madrugada. Sin embargo, poco a poco, algo empezó a cambiar. El sueño dejó de interrumpirse con la misma frecuencia. La presión en el pecho disminuyó y el ambiente dentro de la casa comenzó a sentirse más ligero. La rutina volvió de manera gradual, casi imperceptible. Volví a dormir de corrido, a concentrarme en tareas simples, sin distraerme, a moverme por la casa sin esa tensión constante. Aún así, la experiencia dejó una marca que no se iba con facilidad. Había una parte de mí que permanecía alerta,
como si hubiera aprendido a no ignorar ciertas señales. La vecina siguió ahí, como siempre. Su presencia no desapareció, pero su forma de mirar cambió. Ya no era solo curiosidad. Había algo más contenido en su expresión, una especie de cautela difícil de definir. Cada vez que nuestras miradas coincidían, sentía que había un entendimiento silencioso, algo que no necesitaba palabras. La tranquilidad regresó a la casa, pero no de la misma forma. Era distinta, más consciente, como si hubiera sido construida después de haber visto algo que ya no podía negarse. Mi nombre es Justin. El turno de la mañana siempre empezaba igual en Quinta Real, Zacatecas. El olor a limpiador de limón se mezclaba con el café de canela que tomaba antes de salir de casa, y ese aroma me acompañaba mientras acomodaba el carrito con toallas dobladas al mismo tamaño y frascos alineados, como si alguien fuera a revisarlos. Desde los pasillos se alcanzaba a oír el tintinear de los cubiertos del restaurante y, a ratos, el murmullo de los huéspedes que bajaban temprano. Todo tenía un orden que me daba tranquilidad, una rutina que después de tantos años se sentía casi como una protección. Aquella mañana, sin embargo, me dieron una indicación que no encajaba con ese orden. Me pidieron que limpiara una suite que llevaba días marcada como desocupada. No había urgencia en la voz de quien me lo dijo. Más bien, sonaba como algo sin importancia, pero eso fue lo que me inquietó. Sabía por experiencia que los cuartos vacíos no se atendían con ese nivel de detalle, y menos sin una razón clara. Guardé la hoja de asignación sin preguntar, como solía hacerlo, aunque esa pequeña duda se me quedó pegada en la cabeza. El pasillo donde estaba la habitación se sentía distinto desde antes de llegar a la puerta. No escuché a ningún otro empleado, ni el ruido de aspiradoras, ni puertas abriéndose y cerrándose. La luz de una lámpara en el techo parpadeaba de forma irregular, como si estuviera a punto de fundirse, y el aire parecía más pesado, difícil de respirar sin darme cuenta. Caminé más despacio de lo normal, empujando el carrito con cuidado para no hacer ruido, como si hubiera alguien durmiendo cerca, aunque sabía que no debía haber nadie. Al meter la llave y abrir, lo primero que noté no fue lo que vi, sino lo que olí. Un olor metálico, espeso, mezclado con algo seco, como tierra o arena caliente. Me detuve en el umbral unos segundos antes de entrar por completo. La cama estaba deshecha, con las sábanas torcidas y hundidas en el centro, como si alguien hubiera estado ahí hacía poco. No era el tipo de desorden que deja un huésped al irse con prisa, sino algo más violento, más irregular. Ese detalle no coincidía con la idea de un cuarto vacío. Avancé despacio, tratando de encontrar una explicación que me dejara continuar. Pensé que tal vez había un error en el sistema, que alguien había ocupado la habitación sin registro, o que mantenimiento había entrado antes que yo. Incluso consideré que el olor podía venir de algún desagüe o de algo derramado que no se había reportado. Me repetí varias veces que todo tenía una causa lógica, que después de tantos años en ese lugar no iba a encontrar algo que no pudiera entender. Con esa idea en la cabeza, respiré más hondo de lo que me resultaba cómodo y empujé el carrito hacia adentro. Cerré la puerta detrás de mí para empezar como siempre, intentando ignorar la sensación de que algo no estaba bien. Decidí seguir con mi trabajo, porque era lo único que sabía hacer en ese momento, aunque el silencio del cuarto
y ese olor persistente me hicieron sentir, por primera vez en mucho tiempo, que tal vez había cruzado a un lugar donde no debía estar. El primer movimiento fue mecánico, como siempre. Acomodé las almohadas, estiré una esquina de la sábana y traté de alisar las arrugas con la palma de la mano. La tela estaba más fría de lo normal y al tocarla sentí una ligera humedad que no supe explicar. No era agua, no era sudor, era algo distinto, difícil de nombrar. Me quedé un segundo con la mano apoyada ahí, como si el cuerpo necesitara confirmar lo que estaba sintiendo antes de seguir. Luego me agaché para revisar el suelo, y fue cuando noté los primeros detalles que no encajaban. Había marcas tenues, como si algo pesado hubiera sido arrastrado desde la puerta hasta la cama. No eran huellas claras, más bien líneas irregulares que se perdían a mitad del recorrido. Entre esas marcas había pequeños granos de arena, muy pocos, casi insignificantes, pero suficientes para llamar la atención en un cuarto que estaba en un piso alto, lejos de cualquier entrada exterior. Respiré hondo varias veces, intentando mantener la calma. Me repetí en silencio que todo podía tener una explicación sencilla, que tal vez alguien había subido arena en los zapatos o que el personal de mantenimiento había pasado antes sin avisar. Bajé la velocidad de mis movimientos, como si hacer las cosas con más cuidado pudiera devolverle sentido a lo que estaba viendo. Mientras cambiaba las sábanas, empecé a notar el sonido de mis propios movimientos de una forma distinta. El roce de la tela, el leve crujido del colchón, el desplazamiento del carrito al fondo del cuarto. Todo parecía más apagado, como si el aire absorbiera el sonido antes de que pudiera expandirse. Ese silencio no era normal, y eso me obligó a detenerme por un momento, con las manos tensas sobre la cama. De algún lugar difícil de ubicar, vino un ruido suave, casi imperceptible. Al principio pensé que era una tubería o el edificio acomodándose, algo común en construcciones antiguas. Permanecí quieta, esperando que se repitiera, tratando de identificarlo con lógica. El sonido volvió un poco más claro y entonces me pareció distinto, más cercano a una respiración corta, irregular. Seguí trabajando, aunque mis movimientos ya no eran los mismos. Cada gesto llevaba una pausa. Cada paso se daba con más cuidado. Sentía el cuerpo tenso, atento a cualquier cambio en el ambiente. Fue en ese momento cuando escuché el leve movimiento de las cortinas. Un sonido seco, como tela gruesa rozando contra sí misma. No había corriente de aire. Lo sabía porque la puerta estaba cerrada y las ventanas no estaban abiertas. Una idea que había evitado empezó a formarse en mi cabeza, no como una certeza, sino como un recuerdo. Pensé en lo que otros empleados mayores solían mencionar sin entrar en detalles, en historias incompletas sobre la arena, sobre gente que había muerto ahí hace muchos años. Recordé fragmentos sueltos, advertencias dichas en voz baja, cosas que siempre había decidido ignorar porque no tenían lugar en mi trabajo. Me quedé completamente quieta, con la mirada fija en las cortinas, intentando escuchar con más claridad. La respiración volvió, esta vez sin duda alguna, cercana y constante. No había nadie, no había ninguna figura visible en el cuarto, pero en ese instante supe que no estaba sola. No era una idea, no era un pensamiento pasajero. Era una certeza que se instaló en el cuerpo antes que en la mente y que hizo que todo lo demás dejara de tener importancia. El sonido de la respiración dejó de ser algo que podía ignorar. Se volvió constante
cercano, con un ritmo que no coincidía con el mío. Sentí que el aire dentro del cuarto se hacía más espeso, como si costara más trabajo llenarme los pulmones. El espacio parecía haberse reducido, no físicamente, sino en la forma en que lo percibía, como si las paredes se hubieran acercado sin moverse. Di un paso hacia las cortinas sin pensarlo demasiado. No fue una decisión valiente ni impulsiva, más bien una necesidad de terminar con esa incertidumbre que ya no podía sostener. Mis manos se movieron solas, extendiéndose hacia la tela gruesa, y al tocarla sentí el peso del material, frío y rígido, como si no se hubiera movido en mucho tiempo. El gesto de abrirlas ocurrió sin que pudiera detenerlo. Tiré de la tela hacia un lado con un movimiento corto, contenido. Durante un instante no entendí lo que estaba viendo, como si la mente necesitara más tiempo del que tenía para acomodar la imagen frente a mí. Había una figura de pie, inmóvil. Vestía un traje oscuro, bien ajustado, limpio, como el de alguien que espera ser visto. Lo que no encajaba no parecía sobresalir. Simplemente estaba ahí. La cabeza no era humana. Tenía la forma de un animal, y los pies, visibles bajo el pantalón, no terminaban en zapatos. No sentí un sobresalto inmediato, sino una especie de vacío, como si mi cuerpo se negara a reaccionar ante algo que no podía comprender. La respiración que escuchaba venía de esa figura. Era profunda, marcada, y llenaba el espacio de una manera que no correspondía a su tamaño. Sin moverse del lugar, levantó uno de los brazos con lentitud y señaló hacia la cama. No hubo prisa en ese gesto, ni agresión, solo una indicación clara, sostenida. Giré la cabeza casi por reflejo, siguiendo esa dirección. La cama, que momentos antes había estado desordenada pero vacía, ya no estaba igual. Había un cuerpo tendido sobre las sábanas, completamente inmóvil. La piel se veía pálida y la posición no era natural, como si hubiera sido colocado ahí sin cuidado. La mancha oscura que se extendía sobre la tela no dejaba dudas sobre lo que estaba viendo. Me quedé observando sin poder reconciliar esa imagen con lo que recordaba haber visto minutos antes. La certeza de que ese cuerpo no estaba ahí se mezcló con la imposibilidad de negarlo en ese momento. Sentí que algo detrás de mí cambiaba, una presencia que ya no estaba quieta. El primer sonido fue seco, firme, distinto a cualquier paso humano. Luego otro, y otro más, marcando un ritmo que se acercaba sin prisa. El cuerpo dejó de responder de manera ordenada. La respiración se volvió corta, irregular, y la vista empezó a perder claridad en los bordes. No intenté correr ni gritar, porque en ese instante nada de eso parecía posible. La sensación de peso aumentó, como si todo lo que estaba ocurriendo se concentrara sobre mí. Lo último que percibí con claridad fue ese sonido, el golpe de algo duro contra el suelo, acercándose, hasta que todo se volvió oscuro de manera gradual, como si alguien hubiera apagado la luz desde adentro. La conciencia regresó de forma lenta, como si tuviera que atravesar una capa espesa antes de poder entender dónde estaba. Sentí primero el frío del suelo y luego el peso de mi propio cuerpo, torpe, difícil de mover. Al abrir los ojos, vi a dos compañeros inclinados sobre mí, con expresiones que mezclaban preocupación y desconcierto. El cuarto estaba en completo orden, la cama perfectamente tendida, las cortinas recogidas, el aire limpio, sin rastro de ese olor que antes lo llenaba todo. Me ayudaron a sentarme y revisaron si podía mantenerme en pie.
Yo traté de mirar alrededor con atención, buscando cualquier señal que confirmara lo que había visto. No encontré nada, ni arena en el piso, ni manchas en las sábanas, ni marcas de arrastre. La habitación parecía no haber sido usada en días. Esa normalidad fue más difícil de aceptar que cualquier otra cosa. Intenté organizar los recuerdos mientras me llevaban fuera del cuarto. Las imágenes seguían ahí, claras, sin distorsión, pero no había forma de sostenerlas frente a la realidad que tenía enfrente. Pensé en errores, en confusiones, en algo que mi mente hubiera construido a partir del cansancio. Sin embargo, cada detalle que recordaba tenía una precisión que no se sentía imaginada. Se comentó después que probablemente había sufrido una baja de presión o un mareo por el esfuerzo. La explicación fue sencilla, práctica, suficiente para los demás. Asentí cuando me lo dijeron, porque no tenía cómo ofrecer algo distinto sin parecer fuera de lugar. Nadie insistió demasiado, y eso terminó de cerrar el tema para todos, menos para mí. Volví a trabajar en los días siguientes, pero ya no de la misma forma. Empecé a notar cosas que antes no me afectaban. El eco en los pasillos largos, el vacío de los espacios amplios, el sonido de mis propios pasos rebotando en las paredes. Había momentos en los que un olor metálico aparecía sin razón aparente, breve, casi imperceptible, pero suficiente para hacerme detener. La incomodidad se fue instalando poco a poco, sin necesidad de un nuevo incidente. Evité al principio pasar cerca de la zona de la antigua arena, tomando rutas más largas para llegar a otros pisos. Después empecé a pedir cambios en las asignaciones de habitaciones, justificándome con cualquier motivo. Cada intento de mantener la rutina se volvía más difícil, como si el lugar ya no fuera el mismo para mí. Llegó un punto en que no pude seguir ignorando lo que me pasaba. El cuerpo reaccionaba antes que cualquier pensamiento, tensándose en espacios circulares o cuando el silencio se volvía demasiado profundo. Tomé la decisión de dejar el trabajo sin hacer un escándalo, como quien acepta que algo se ha terminado. Mi vida se volvió más limitada, organizada alrededor de evitar cualquier situación que me recordara aquel cuarto. El hotel siguió funcionando como siempre. Las habitaciones se ocupan y se limpian. Los eventos continúan realizándose en la antigua arena y nuevos empleados toman el lugar de quienes se van. Entre los más antiguos persiste una costumbre discreta. Ciertas suites se asignan con menos frecuencia, sin explicaciones abiertas. De vez en cuando, alguien menciona un olor extraño en los pasillos, algo parecido al hierro mezclado con tierra húmeda. Cada vez que escucho eso, recuerdo con claridad que hay cosas que no desaparecen, solo aprenden a quedarse donde no pueden ser vistas.